Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Ángel Castillo Bando y en este video voy a explicar cómo se llevó a cabo la realización de los proyectos correspondientes a la materia de dinámica de sistemas, los cuales constarán el primero de un péndulo físico, el cual se obtendrá su ecuación de movimiento y posteriormente se va a simular en el software de SolidWorks para observar su comportamiento y comprobar nuestros resultados. Y el segundo es un circuito RLC, el cual se obtendrá de igual manera la salida en cada uno de sus componentes, que son la resistencia, el capacitor y el inductor, y se van a obtener sus gráficas y, y se van a comparar con unas obtenidas en GeoGebra. Bueno, a continuación en esta primera parte del video se va a hablar acerca de todos los cálculos que se hicieron en ambos proyectos. Empecemos con el de péndulo físico. Lo primero es que se tiene la siguiente figura, la cual consta de un rombo con las siguientes medidas. Se tiene que esta medida A, que es desde el origen hasta el punto B, tiene una medida de 4 metros, correspondiente a la fecha de nacimiento del mes. Y después tenemos la medida B, que sería esta altura, que es correspondiente al día de nacimiento, que son 16 metros. Estas son las medidas del rombo. De igual manera se tiene la fuerza de la gravedad, que se considera que está en la Tierra, por lo tanto son 10 metros sobre segundos al cuadrado. Se tiene una masa de 3 kilogramos, que es la suma de los números del año de nacimiento. Y por último, como parámetro se tiene el ángulo inicial donde estará inclinado el rombo para que se empiece a oscilar, que va a ser de 7 grados. Lo primero que se va a hacer para los cálculos es calcular el área y posteriormente el centro de masas del rombo. Pasemos a ver eso. Y comenzaremos leyendo como tal el enunciado que dice, dando el péndulo físico como se muestra en la figura, determinar el centro de masas y los momentos de inercia del IO, que es el origen, el momento de inercia respecto al centro de masa y el momento de inercia respecto al perno, que estará ubicado en el punto A con coordenadas de 2 metros, 16 metros, que está ubicado en esta posición. Dice, considerando una masa de 3 kilogramos y considerando que está en la Tierra y que sobre él actúa una fuerza instantánea hasta llevarlo a un ángulo inicial de 7 grados, como ya se había comentado, hacia la derecha de la vertical. Y luego se suelta desde el reposo, es decir, con una velocidad angular de 0 radianes sobre segundo. No se considera la interacción del sistema con el medio, por lo tanto, podemos deducir desde ahorita que el movimiento va a ser armónico. Cuando el sistema se suelta, este comienza a oscilar con respecto a un eje que es perpendicular a la placa y pasa por el perno A, que es el que lo va a mantener oscilando. Aquí observamos otra vez la figura del péndulo físico. Y ahora sí pasemos a observar los cálculos. Primero lo que se hizo fue calcular las ecuaciones de las rectas que forman el rombo con la fórmula de la pendiente, que es y2 menos y1 entre x2 menos x1, tomando como coordenadas los puntos que ya se ubicaron sobre el rombo. Y ya una vez teniendo la pendiente, simplemente se aplica la ecuación de la recta que nos dice que es y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1. Y así para cada una de las rectas, que en este caso son 4, saliendo en la primera 8x, en la segunda menos 8x más 32, en la tercera menos 8x y en la cuarta 8x menos 32. Esos son los cálculos de las rectas. Ahora pasemos al cálculo del área del rombo. Para esto se va a ocupar las integrales dobles, que se van a definir de la forma siguiente. La primera integral nos define el área que está de 0 a 2 en x, y la integral de adentro de 0 a 8x nos define que es desde 0, desde x hasta la recta de 8x. Esos van a ser los límites de integración para que nos dé esa parte de área del rombo, que sería como si tuviéramos el triángulo de la parte izquierda. Después le vamos a sumar el siguiente triángulo, que va a ser desde 2, que fue donde nos quedamos en el anterior, hasta donde ya termina, que es 4 metros. Y ahora los límites de integración respecto a y va a ser igual desde 0, que es desde el eje x, hasta la ecuación de la recta, que es donde topa, que en este caso es la de menos 8x más 32, que son es la que se encuentra de este lado. Posteriormente hacemos lo mismo, pero ahora en la parte inferior, que igual tendríamos que sería de 0 a 2 y de 0 ahora hacia menos 8x, que es la recta que va por la parte de abajo. De igual manera, donde nos quedamos en la siguiente integral sería de 2 hasta 4 metros, ya terminando el rombo. Y el siguiente límite de integración va a ser desde 0 hacia la recta de abajo igual, que son las que están de esta forma. Ya este sería como tal el planteamiento para
calcular el área. Se van haciendo las integrales, como ya sabemos hacerlo. Se van sustituyendo los límites. Se evalúan de igual manera estos. Y a la hora de hacer la evaluación de cada uno de ellos, nos da 64 metros cuadrados. Que esto se puede comprobar con la fórmula de área para un triángulo y lo multiplicamos por 2, que en este caso sería la base por la altura al cuadrado, que nos daría en este caso 32 metros cuadrados, y si lo multiplicamos por 2, ya que es un rombo, serían 64 metros cuadrados, por lo cual nos coincide. Aquí una nota importante que debemos de tomar en cuenta es que estas integrales, las que están por debajo del eje X, se multiplicaron por un menos 1, debido a que si no hacemos esto, como están por debajo del eje X y se podría considerar que es la misma área, se está contrarrestando con la de arriba, por lo tanto se debe multiplicar por un menos 1 para evitar esto. Una vez teniendo el área, vamos a proceder al cálculo del centro de masas. El cálculo del centro de masas es x testada y y testada, y como tal se define como la integral de x diferencial de área entre la integral del diferencial de área, que es la que acabamos de calcular, que es donde sacamos el área, y y es análogamente la integral de y diferencial de área sobre la integral del diferencial de área, y se va a hacer el cálculo de cada una de estas. Empezamos con la integral de x diferencial de área, que en este caso, como ya tenemos planteada la integral de área, solo lo que se le hace es multiplicarlo por una x para que ya nos dé esta integral. Entonces se multiplicó la x, como se puede observar aquí en cada una de las integrales dobles, y de igual manera desde un inicio, para evitar la cancelación de estas dos primeras integrales con las dos últimas, se multiplicará por menos 1 a las integrales, las últimas dos. De una vez hecho esto, igual se empiezan a hacer los cálculos, se empiezan a sustituir los límites, a evaluar, y una vez que se evalúa, nos da 128 metros cúbicos. Y ya con esto ya podemos calcular el valor de x testada, que va a ser el valor del centro de masas, la coordenada en x, que va a ser con la división de la integral de x diferencial de área sobre la integral de diferencial de área, que sería 128 metros cúbicos, que es lo que nos salió, entre 64 metros cuadrados, que es el área del rombo, dándonos como resultado 2 metros cuadrados. Y esto es correcto porque si recordamos, la medida de la longitud del rombo es de 4 metros, por lo tanto en x su centro de masa debe estar justamente en el centro, que serían 2 metros. Ahora veamos la integral de y diferencial de área. Aquí de igual manera se observa que ya se tiene planteada las integrales que nos sirvieron para el área, solo que estas están multiplicadas por una y. De igual manera se aplicó el mismo criterio de multiplicar por menos 1 estas dos integrales, las últimas dos, y una vez que se hizo eso, se procedió igual a la solución de cada una de las integrales, a sustituir los límites y a evaluarlos correctamente para que nos diera 0 metros cúbicos. De igual manera, si ya se puede obtener y testada, que va a ser la coordenada en y, que nos dice que es la integral de y diferencial de área sobre la integral del diferencial de área. En este caso sería 0 metros cúbicos, que es lo que nos acaba de salir, entre 64 metros cuadrados, lo que nos da 0 metros, lo cual es correcto porque no debe de subir ni bajar respecto al eje X, la coordenada en Y, ya que el rombo es simétrico. Entonces debe estar justo ubicado ahí en la coordenada de 2,0, que esa va a ser la coordenada del centro de masas. Después tenemos el cálculo del momento de inercia con respecto al eje de giro que pasa por el punto O, es decir, por el origen, donde se empieza a formar nuestro rombo. Este se calcula de la siguiente manera. I-O está definido como la masa total entre el área total. La masa dijimos que es de 3 kilogramos entre el área total, que es de 64 metros cuadrados. Esto va a estar multiplicado por una integral doble que ahora va a estar definida como x cuadrada más y cuadrada, diferencial de y diferencial de x. De igual manera se toma como base lo ya planteado en las integrales del área y solo se multiplica por x cuadrada más y cuadrada, se le agrega este término a cada una de ellas. De igual manera se aplica el mismo criterio que en las demás, de esa multiplicación por menos 1 para evitar la cancelación de integrales, y se procede a la solución de las mismas, sustituyendo valores, sustituyendo los límites y evaluándolos correctamente para obtener el resultado, que en este caso, bueno, en este caso se hizo por separado las integrales, ya que estaban un poco largas para no revolvernos mucho. Al final se sumaron todos los resultados y ya finalmente el resultado de I-O nos sale de 142 kilogramos por metros cuadrados, que es este resultado de aquí. Ya al sumar cada uno de los resultados de las integrales y multiplicarlo por 364 avos, que es la masa,
entre el área del rombo. Ahora, para calcular el momento de inercia del centro de masa se aplica el teorema de ejes paralelos, el cual nos dice que si tenemos el momento de inercia respecto al origen, este va a ser igual al momento de inercia respecto al centro de masas más la masa por una distancia al cuadrado, que esta distancia al cuadrado va a ser la distancia que hay desde el momento de inercia, desde donde está el punto O, que sería nuestro origen, hacia el punto del centro de masas. Esa sería esa distancia. Pero en este caso, como nosotros tenemos a I O y queremos el momento de inercia respecto al centro de masas, hacemos un pequeño despeje, es decir, despejamos al momento de inercia respecto al centro de masas y nos queda que este es igual al momento de inercia respecto al origen menos la masa por la distancia al cuadrado. Esta distancia va a ser de 2 metros, ya que como dijimos es la distancia del centro de masas, que como dijimos tendría coordenadas 0,2, que es la mitad del rombo, y la distancia hacia el origen va a ser de 0 hasta 2, por lo tanto son 2 metros. Y ya teníamos el resultado del momento de inercia respecto al origen, que es 142 kilogramos por metro cuadrado, menos la masa, 3 kilogramos por 2, que es la distancia al cuadrado, dándonos como resultado 130 kilogramos por metros cuadrados. Ese ya sería el momento de inercia respecto al centro de masas. Ahora podemos calcular el momento de inercia respecto al punto A, que es donde está ubicado el perno y donde se va el que va a hacer la oscilación. Entonces, de igual manera se aplica el teorema de ejes paralelos, que nos dice que el momento de inercia respecto al punto A va a ser igual al momento de inercia respecto al centro de masas, más una masa por la distancia al cuadrado entre estos dos puntos, entre A y el centro de masas, que esta distancia es de 16, ya que es como tal la altura del triángulo de la parte de arriba del rombo, que sería desde el centro de masas, que dijimos que es 2,0, es decir, está sobre el eje X, y hasta la altura máxima, que es donde está el perno, ubicado el perno A, que serían los 16, lo que mide la altura de 16. Por lo tanto, sería IA es igual a 130 kilogramos por metros cuadrados, que es el momento de inercia respecto al centro de masas que acabamos de calcular, más la masa, que es de 3 kilogramos por 16, que es la distancia al cuadrado. Haciendo el cálculo nos da 848 kilogramos por metros cuadrados. Y ya tenemos los momentos de inercia que nos interesan. Ahora lo que podemos hacer es comprobar estos resultados para saber que vamos bien en nuestros cálculos. Esto se hace diseñando el péndulo en SolidWorks. En este caso aquí se puede observar cómo se hizo el croquis del péndulo con las medidas correspondientes, iniciando el dibujo hacia la izquierda del origen, como tal como lo tenemos en nuestro dibujo inicial. Se le da una base aquí de 4 metros y una altura de 16. Una vez que se tiene esto, se extruye para obtener una placa, dándole el mínimo de grosor, que es de 0.0001 metros, para que nos dé una placa. Se extruye. Y una vez que se tiene aquí la placa, en SolidWorks se tiene la opción de obtener propiedades físicas. Y una vez que nosotros le damos ahí en calcular propiedades físicas, se va a explicar mejor en la segunda parte del video, donde como tal nos centraremos en la simulación. Esto solo es para comprobar resultados. Aquí tenemos las propiedades físicas, donde ya se añade la masa de 3 kilogramos y podemos observar que nos da aquí los 130 kilogramos por metros cuadrados correspondientes al momento de inercia respecto al centro de masas, que aquí está, que aquí se obtenidos en el centro de masas, y el momento de inercia medido desde el sistema de coordenadas de salida. Es decir, nos está dando el momento de inercia respecto al origen, que es de 142. Nos falta obtener el momento de inercia respecto al punto A, que es donde está ubicado el perno. Esto se hace haciendo un cambio del sistema de coordenadas, el cual se realiza de forma muy sencilla. Para obtener el valor de este momento de inercia respecto al punto A, se hace el cambio de este sistema, trasladando el origen del origen al vértice donde estará el perno A. Esto se hace en la barra de herramientas de SolidWorks, donde se tiene la opción de una geometría de referencia y se selecciona la opción de sistemas de coordenadas. Seleccionar esa opción se va a desplegar un menú de sistema de coordenadas donde se selecciona el vértice donde estará ubicado el perno A, que es ahí donde vamos a trasladar el nuevo sistema de referencia, como se observa a continuación en esta imagen. Ahí va a estar ubicado nuestro nuevo sistema. Y ya una vez dándole OK, ya estará como tal ahí el sistema. Se le vuelve a dar el cálculo en propiedades físicas
donde se seleccionará el sistema de coordenadas creados, que en nuestro caso era el sistema de coordenadas 1, que se puede ver en esta parte de aquí. Dándole ahí y dándole en recalcular, ya en lugar de darnos aquí en medido desde el sistema de coordenadas, en lugar de dárnoslos desde el origen, ya nos los da desde el punto donde estará el perno A. Como podemos ver, corresponde perfectamente, ya que es de 898 kilogramos por metros cuadrados, que es lo que nos salió en el cálculo teórico. Entonces, con la herramienta de propiedades físicas de SolidWorks es de mucha ayuda, ya que podemos comprobar que vamos por buen camino al realizar nuestros cálculos. Como dije, esto se verá más a profundidad ya cuando hagamos la simulación. Ahora pasemos a la tercera parte de los cálculos, que es la obtención y la solución de la ecuación de movimiento. En este caso se optó por usar el método de fuerzas. Aquí tenemos lo primero, que es colocar el diagrama de momentos, donde se tiene el eje X y el eje Y, y el perno A va a estar ubicado en el origen del sistema de coordenadas. Una vez ubicado el perno A en el origen, se coloca igual una distancia hipotética que tendría hasta el centro de masas, y de ahí se prolonga una longitud de arco, que es la simulación de la oscilación, para obtener este ángulo, que va a ser el ángulo inicial θ 0, y desde aquí, desde el perno A hasta el centro de masas, que fue donde se trasladó, se va a marcar un vector que va desde el origen hasta el centro de masas, como se observa, el cual va a ser el vector R, y de ahí el peso que va a estar actuando hacia abajo, hacia menos Y, en toda la oscilación siempre va a estar actuando hacia abajo. Entonces, este sería el diagrama de momento, donde se tiene su respectiva reacción componente en X del vector R y su componente en Y. Este sería como tal el diagrama de momento solamente. Después de eso, tenemos que la magnitud de este vector R va a ser la distancia que hay desde el centro de masas hacia el perno A, que como dijimos es la altura como tal del triángulo de arriba del rombo, que serían 16 metros. Ahora lo que ocupamos es el vector R, pero en componentes, es decir, en componentes I, J y K. Por lo tanto, debemos obtenerlas. Entonces, lo que se hace es aplicar un poco de conocimiento de estática, que sería la magnitud del vector, que ya dijimos que es de 16 metros, por el seno de θ, en este caso en X, ya que está medido el ángulo con respecto al eje Y, por eso es seno. Después, menos 16 coseno de θ para la componente en Y, y en Z pues no tenemos ninguna componente, entonces se pone 0, y esta se le pone metros. Después tenemos la deducción del vector W, que es el vector peso, que de igual manera, como dijimos, que siempre va a estar actuando en dirección a menos Y, solo va a tener componente en Y, por lo tanto en X va a ser 0, en Y va a ser menos W, y en Z va a ser 0. Aquí en W sabemos que es el peso, que está definido como la masa por la gravedad, por lo tanto sustituimos esta operación. La masa sabemos que es de 3 kilogramos, y la aceleración de la gravedad, que vamos a considerar la de la Tierra, es de 10 metros sobre segundos al cuadrado, dándonos como resultado el vector 0, menos 30,0 newtons. Ya tenemos los dos vectores que nos permitirán hacer el producto cruz para obtener a tau, que es la fuerza de torque, ¿vale? La cual está definido por el producto cruz entre este vector R y el vector W o vector peso. Entonces, hacemos el producto cruz, que está definido como IJK, con sus respectivas componentes de cada uno de los vectores, que va a ser, por ejemplo, de R, dedujimos que es 16 seno de θ en I, menos 16 coseno de θ en J, 0 en K. Y para W es en I 0, en J menos 30 y en K 0. Haciendo este determinante, nos da como resultado menos 480 seno de θ en dirección K, newton metro. Como dijimos, es el torque. Ya una vez hecho esto, ya como tal en magnitud, tau está definida como IA, que es el momento de inercia respecto al perno, el punto A, por la aceleración angular, que en este caso está definida como, más bien es definida como la segunda derivada del ángulo respecto a tiempo. Por lo tanto, se sustituyen todos estos valores. Ya tenemos a tau, que es la torca, que sería de menos 480 seno θ, igual a 898, que es el momento de inercia respecto al perno A, que ya se calculó anteriormente y se comprobó, y por la segunda derivada del ángulo respecto al tiempo. Ahora lo que se hace es reducir solamente o simplificar la ecuación, igualando a 0. Nos queda como 898 la segunda derivada del ángulo respecto al tiempo, más 480 seno de θ igual a 0.
Y haremos la siguiente consideración, que como el ángulo inicial es igual a 7, quiere decir que el ángulo inicial tiende a ser 0. Por lo tanto, se puede considerar que el seno de teta es aproximadamente teta, ya que se encuentra en el rango de 0 a 15, que es donde se puede hacer esta aproximación cuando se tiene un ángulo pequeño. Entonces, la ecuación nos queda como 898, la segunda derivada del ángulo respecto al tiempo, más 480 teta igual con 0. Por último, se reduce al dividir todo entre 898 y la ecuación de movimiento del péndulo queda por fin como la segunda derivada del ángulo respecto al tiempo, más 240 entre 449 teta igual con 0. Esa sería como tal la ecuación de movimiento del péndulo. Ahora lo que se tiene que hacer es resolver esta ecuación para obtener como tal la salida con el ángulo. Es decir, la ecuación teta de t, que nos va a decir el ángulo en cualquier instante de tiempo en la oscilación de este péndulo. Se va a resolver mediante la aplicación del método de la ecuación característica, como voy a explicar a continuación. La sustitución por la ecuación característica, que sería m cuadrada, que representa la segunda derivada del ángulo respecto al tiempo, más 240 entre 449, que representa la parte del ángulo, sin derivada, igual con 0. Se hace el despeje de m para obtener las raíces, y se obtiene que la raíz es raíz cuadrada de 240 entre 449i, es decir, que son raíces complejas. Por lo tanto, la solución es de la siguiente forma. Se va a tener que teta de t va a ser igual a una constante 1 por el coseno de la frecuencia, que va a ser raíz cuadrada de 240 entre 449, esta es la frecuencia, por el tiempo, más una constante 2 por el seno, igual la frecuencia por el tiempo. Esa como tal es la forma. Lo que se hace por conveniencia aquí de una vez es sacar la derivada, que es la velocidad angular. Entonces se deriva, aquí la derivada del coseno es menos el seno por la derivada de u, por lo tanto es menos raíz cuadrada de 240 entre 449, C1 por el seno de la frecuencia por el tiempo. Y la derivada del seno es el coseno por la derivada de lo de adentro. Por lo tanto, se tiene que es raíz cuadrada de 240 entre 449 C2 por el coseno de la frecuencia por t, que es esta parte de aquí. Así es, tienen las dos ecuaciones que nos van a permitir obtener estas constantes C1 y C2. Ahora lo que se hace es evaluarlas para las condiciones iniciales. Se tiene que para T0 el ángulo inicial que nos dan es de 7 grados, pero como está trabajando en radianes, se debe hacer esta conversión multiplicándolos por pi entre 180 grados. Esto nos da una igualdad de 7pi entre 180 radianes, que es aproximadamente igual a 0.122 radianes. Y la velocidad angular que nos decían era de 0 radianes en t igual a 0, 0 radianes sobre segundos. Entonces se hace esta sustitución, se evalúa en 0 a teta de t. Como podemos observar, el seno se cancela, el coseno de 0 se hace 1, quedándonos solamente C1. Y este C1 se iguala a teta en 0, que es 7pi entre 180. Entonces C1 es igual a 7pi entre 180. Y ahora la velocidad angular se evalúa en 0, se cancela el seno en 0 es 0, y el coseno en 1 es 1, por lo tanto nos queda raíz cuadrada de 240 entre 49, que es esta de aquí, por la constante 2, igual a W0, que es igual a 0 radianes sobre segundo. Hace el despeje de la constante 2 y nos sale que la constante 2 es igual a 0. Por lo tanto, nos queda que la ecuación que describe a teta de t es igual a 7pi sobre 180, que es el valor de C1, por el coseno de la raíz cuadrada de 240 entre 449t radianes. Ese va a ser la que nos va a decir en qué posición angular se encuentra en un instante de tiempo. Después, para la velocidad angular, de igual manera se hace la sustitución, que en este caso, como decía que C2 se hace 0, esta parte de aquí se hace 0, quedándonos C1 por la raíz cuadrada de 240 entre 449, que nos da menos 0.089 por el seno de la raíz cuadrada de 240 entre 449t radianes sobre segundos. Se puede hacer así o solamente se deriva esta de aquí, ya nos da lo mismo. Se puede hacer para comprobar esa parte. Y bueno, ya con las ecuaciones
Con la ecuación θ de t ya podemos obtener las características del movimiento, que en este caso es como el ángulo máximo o la amplitud máxima que puede alcanzar el péndulo es de 0.122 radianes. La frecuencia angular va a ser de raíz cuadrada 240 sobre 449 radianes sobre segundo. El ángulo de desfase va a ser igual a 0 radianes, ya que no está desfasada, es un coseno que parte como normalmente lo hace, sin estar desfasado. Después tenemos que el periodo, como sabemos, se calcula como 2pi entre la frecuencia angular. Se hace este cálculo y nos da de 8.59 segundos, ese es el periodo. Y por último la frecuencia, que es 1 entre el periodo, que nos da como resultado de 0.11 Hz. Esas son las características que va a tener el movimiento, las cuales vamos a poder comprobar más adelante en la simulación. Después de esto, para tener una idea de lo que debemos obtener, en la simulación de SolidWorks se procede a hacer las gráficas a mano. Como ya se sabe hacerlas, se tiene la ecuación y como no está desfasada, se comporta como un coseno normal, simplemente con una diferente amplitud y frecuencia. Por lo tanto, se puede proceder igualando el argumento del coseno a los siguientes valores, que es 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi, que son los valores fundamentales para hacer una función coseno que no está desfasada. Entonces se hace la igualación con cada uno de estos y se despeja el tiempo para obtener los respectivos tiempos donde nosotros vamos a graficar estos puntos. Entonces, dándonos en el tiempo 1, 0 segundos, lo cual es lógico. No está como dijimos, desfasada. En el tiempo 2 nos da 2.14 segundos. En el tiempo 3 nos da 4.29, en el tiempo 4 6.44 y en el tiempo 5 8.59. Y por último se evalúa θ en 0 para que nos dé la amplitud que va a tener en 0, que es de 0.122, que es lo que ya nos había salido en las características del movimiento. Y ya simplemente se hace el trazo de la gráfica ubicando los tiempos sobre el eje horizontal y el ángulo en radianes sobre el eje vertical. Tiene la amplitud, de aquí baja hasta el primer tiempo de 2.14, sigue bajando hasta la amplitud negativa. Aquí ya va a empezar a subir, pasando por 6.44, que es el tiempo 3, y llega hasta su periodo, que es de 8.89. 8.59, perdón. Y ya así es como se obtiene esta gráfica, que es la gráfica del movimiento angular. Ahora veamos la gráfica de la velocidad angular. Ya como teníamos, se calcularon los tiempos en la gráfica anterior, ya solo lo que nos queda es evaluar en 0 para saber de dónde parte, pero como igual sabemos que es una función seno que no está desfasada, la función seno comienza siempre en 0, por lo tanto desde ahí partimos y empezamos a hacer como tal la función seno, pero en este caso empieza hacia abajo por este signo menos, por eso es que empieza hacia abajo. Igual se unen todos los puntos con los tiempos y nos da la función. Esto lo tenemos que obtener en la simulación en SolidWorks. De igual manera, para darnos una idea más exacta de lo que debemos obtener, las gráficas se realizaron en el graficador de GeoGebra, el cual nos permite observar más detalladamente y con más precisión las gráficas y el comportamiento de cada uno de los puntos. Vamos a observar la gráfica ya hecha en GeoGebra de θ de t. Lo que podemos observar coincide perfectamente con la que hicimos a mano, sin embargo esta tiene una mayor precisión en el movimiento que se genera y en las curvaturas. Se tienen los puntos que coinciden los tiempos que se calcularon. Por ejemplo, el punto A parte desde 0 y se va hasta la amplitud máxima, que es de 0.122. Aquí está el punto A, que es desde donde inicia la función. Después pasa por cada uno de los tiempos que se calcularon, T1, T2, T3 y T4. T4 ya es 8.59, representado por el punto E, que sería ya el periodo total de la función. Y de igual manera se va hasta su amplitud. Así podemos comprobar que lo que se hizo a mano está hecho de forma correcta. Posteriormente sabremos que lo que vamos a simular de igual manera estará
correcto. Aquí podemos ver ahora la gráfica de la velocidad angular igual en GeoGebra, con todos los puntos ubicados en un periodo, y podemos observar cómo coinciden perfectamente con los tiempos que se calcularon. Y llegamos a una parte que es la parte de la simulación. Como tal, ahorita no conviene explicarla, ya que cuando se haga la simulación se va a ver de forma más detallada. Esto es solamente una visualización de los pasos más importantes que se siguieron para llegar hasta el resultado final que se desea, que es obtener las gráficas de θ de t y w de t para un periodo. Entonces nos podemos saltar esta parte de aquí para proceder a ver ahora los cálculos del segundo proyecto, que es correspondiente al circuito RLC, ya que, como mencioné al inicio, esta primera parte corresponde solamente a los cálculos, y ya en la segunda parte ya veremos, nos centraremos en las simulaciones. Llegamos a los cálculos. Aquí está. Este es ahora el proyecto del sistema eléctrico, que consta de un circuito RLC, el cual nos dice las siguientes instrucciones. Dice: del siguiente circuito RLC, obtener la salida de voltaje en cada uno de los elementos y la corriente IDT. A cada uno de los elementos se refiere como la resistencia, el voltaje en la resistencia, el voltaje en el inductor, voltaje en el capacitor y la corriente del circuito, que como en este caso están en serie todos los componentes, la corriente que sale de la fuente va a ser la misma para cada uno de los elementos, es la misma por la que pasa cada uno. Los datos se obtuvieron de la siguiente manera: la fuente es de 120 seno de 120 pi-t, que es como tal la fuente o el voltaje que nos llega a nuestras casas. Y de la fecha de nacimiento del alumno se obtuvieron los datos de resistencia, que es 16, que es el día de nacimiento, la inductancia, que es de 4, que es el mes, y la capacitancia, que es el número más chico del año de nacimiento, dándonos de un faradio. Ahora, partiendo de que la función de transferencia para el circuito RLC, cuando se quiere obtener una salida, en este caso se va a hacer respecto al capacitor, es que la función de transferencia con salida en el capacitor es igual a 1 sobre L por C, que es la inductancia por el capacitor, por S cuadrada, más la resistencia por el capacitor por S, más 1. Esa es la función de transferencia. Ahora bien, para el caso particular, se van a sustituir los datos que tenemos nosotros en el circuito, que es de la inductancia de 4, la capacitancia de 1 y la resistencia de 16. Sustituyendo estos datos, nos da la función de transferencia es igual a 1 sobre 4S cuadrada más 16S más 1. Ahí ya tenemos como tal la función de transferencia con salida en el capacitor. Ahora debemos obtener la función de entrada, ya que, como sabemos, la función de transferencia en el capacitor o cualquier función de transferencia está definida como la salida que nosotros queremos obtener, la señal de salida entre la señal de entrada, que en este caso es voltaje del capacitor, entre la fuente, que es lo que está entrando. Entonces, si queremos voltaje en el capacitor al hacer el despeje, nos queda que es voltaje en el capacitor en el dominio de Laplace es igual a la función de transferencia en el capacitor, igual en el dominio de Laplace, que ya la tenemos, por el voltaje en el dominio de Laplace, el voltaje de la fuente. Entonces, por eso se maneja la entrada a la fuente y se pasa al dominio de Laplace, ya que está inicialmente como epsilon de t. Y pasar a epsilon de s se aplica la transformada de Laplace, y la transformada de 120 seno de 120 pi-t es la transformada del seno, es k, que es el argumento, el término del argumento, que es 120 pi, entre s cuadrada más k al cuadrado, que en este caso nos da como 14.400 pi cuadrado. Esta como tal es epsilon de s. Entonces ahora sí ya se hace la sustitución. Si queremos el voltaje en el capacitor en el dominio de Laplace, vamos a multiplicar lo que es la función de transferencia por la fuente en el dominio de Laplace. Al hacer esta multiplicación nos queda que es 14.400 pi sobre la multiplicación de estos dos términos, que es 4s cuadrada más 16 más 1 por s cuadrada más 14.400 pi cuadrada. Por lo tanto, el voltaje en el capacitor, como ahora lo queremos sacar en función del tiempo, este va a ser igual a la transformada inversa del voltaje en el capacitor del dominio de Laplace, que es lo que acabamos de
deducir. Entonces va a ser la transformada inversa de este término de acá arriba que acabamos de deducir, que es la multiplicación de la función de transferencia por el voltaje de la fuente en el dominio de Laplace. Ahora lo que se hace para resolver esta transformada inversa es aplicar el criterio de fracciones parciales. Tomamos como tal lo de adentro, que va a ser 14.400 pi entre el producto de estos dos términos, y esto va a ser igual a la primera fracción parcial, que está definida como AS más B, ya que debe tener un exponente, un grado menos al grado del término del denominador. Por lo tanto, se expresa así como AS más B sobre 4S cuadrada más 16S más 1 más CS más D sobre S cuadrada más 14.400 pi cuadrada. Y esto se multiplica por el denominador para que así se elimine y se multiplique respectivamente por el término que no se eliminó, como se puede observar en este paso, que nos queda 14.400 pi, que es lo que quedó aquí del lado izquierdo de la ecuación. Va a ser igual a S más B, que se multiplica por el término que no se eliminó, que es S cuadrada más 14.400 pi cuadrada, más CS más D, igual por el término que no se eliminó, que sería 4S cuadrada más 16S más 1. Ya se hace la multiplicación de cada término, se agrupan los términos semejantes y se llega al siguiente sistema de ecuaciones al igualar ambos lados de la ecuación, quedando de la siguiente manera. Tenemos primero el término de S cúbica, que es A más 4C. Como del lado izquierdo no hay nada con S cúbica, se iguala con 0. Después tenemos el término de S cuadrada, que es B más 16C más 4D, que se iguala con el término del lado izquierdo que tenga S cuadrada, pero como tampoco hay, se iguala con 0. Lo mismo se hace con el término de S, que es 14.400 pi cuadrada A más C más 16D, se iguala con 0. Y aquí en el último término, que es 14.400 pi cuadrada B más D, aquí sí ya se iguala con este término lineal que tenemos del lado izquierdo, que es 14.400 pi, dándonos aquí el sistema de ecuaciones siguiente, que es un sistema de ecuaciones de cuatro incógnitas con 4 ecuaciones, por lo tanto sí tiene solución y procedemos a hacerlo. En este caso se procedió con el despeje de algunas de las incógnitas para sustituirlas en otras dos ecuaciones y que este se redujera a un sistema 2×2 para poder trabajarlo con suma-resta, que sería lo más conveniente. Aquí, por ejemplo, de la ecuación 1 se despeja A, de la ecuación 4 se despeja B y estas se sustituyen en 2 y 3 para que nos quede solo en términos de C y de D. Y ya quedándonos en términos de C y D ya tenemos un sistema de 2×2, el cual, como dije, lo podemos tratar en este caso como por el método de suma y resta, donde aquí lo primero que se canceló fue a C, multiplicando por los términos contrarios a los que queremos eliminar, para que estos al multiplicar tengan el mismo valor y ya se eliminen en la suma, que en este caso se eliminó a C, y nos queda la suma de D, que ya hacer el despeje nos da menos 0.079, 56, 86, 57, 77. Y ya de las ecuaciones que nosotros despejamos antes, por ejemplo aquí B, ya podemos sacarla con este valor de D y nos daría de 0.3183, 10, 44, 66. De igual manera se saca C, que es menos 2.23, 94, 45, 65, 5 por 10 a la menos 6. Y por último se saca a A, que es como menos 4, que es igual de una de las ecuaciones de arriba, por C, que es igual a 8.95, 77, 82, 62 por 10 a la menos 6. Estos valores se van a sustituir o son los valores para las fracciones parciales. Entonces, ya regresando al voltaje en el capacitor en función del tiempo, tenemos que este voltaje va a ser igual. Tenemos el término de A por la transformada a la menos 1 de S entre 4S cuadrado más 16S más 1 más 0.3183, que este ya es el término B, la transformada a la menos 1 de 1 entre 4S cuadrado más 16S más 1 menos 2.2394 por 10 a la menos 6, que este ya es el término C, la transformada a la menos 1 de S entre S cuadrada más 14.400 pi cuadrada menos 0.0795, la transformada a la menos 1 de 1 entre S cuadrada más 14.400 pi cuadrada. Este ya era el término D. Ahora sí vamos a resolver cada una de las transformadas inversas por separado, para no extendernos tanto solo a resolverla toda completa. Tenemos el primero, que es el inciso A, que sería 8.9577 por 10 a la menos 6,
por la transformada inversa de s entre 4s cuadrado más 16s más 1. Aquí lo primero que se hizo es sacar este 4, factorizarlo, por lo tanto sacamos el 4, dividimos este término entre 4, que es este 2.2394 por s a la menos 6, la transformada a la menos 1 de s queda igual, y abajo es donde cambia, que sería, como salió el 4, sería s cuadrada, más 4s más un cuarto, para no afectar nada. Después lo que se hace, esto que se hizo es con la función de completar el trinomio cuadrado perfecto, pero para eso necesitábamos que s cuadrada, su coeficiente fuera 1. Entonces se completa el trinomio. Yo el método que utilizo es te tiene aquí el trinomio que sería s cuadrado más 4s más un cuarto. Entonces se toma el término del medio, que es el que acompaña a la s, que sería el 4, se divide entre 2 y se eleva al cuadrado todo este término. 4 entre 2, 2 al cuadrado, 4. Este es el término que le falta para hacer un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, a s cuadrada más 4s, se queda igual. Y aquí ya se le suma el 4 que nos salió aquí. Y para no afectar, se le resta el 4 y se le agrega el término que quedó acá, que es el más un cuarto. Entonces este de aquí, s cuadrada más 4s más 4, ya es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, ya se factoriza o se expresa como s más 2 al cuadrado. Y se hace esta operación que es menos 4 más un cuarto, es menos 15 cuartos. Y esto ya podemos sustituirlo en la transformada inversa, como se observa a continuación, que sería 2.2394 por 10 a la menos 6, transformada inversa de s más, bueno, aquí ya se hizo como tal la suma del 2, que es del trinomio cuadrado perfecto, ya se sustituyó abajo, que se tiene s más 2 al cuadrado, menos 15 cuartos. Y como arriba solo teníamos a s, para que sea s más 2, que todas las s estén trasladadas, se le suma 2, pero también se le resta 2. Y esta es la segunda transformada inversa que está aquí, que es la transformada inversa de menos 4.1788 por 10 a la menos 6, ya que ya está multiplicado por un menos 2, ese menos 2 que se le restó, transformada inversa de 1 entre s más 2 al cuadrado menos 15 cuartos. Y esto ya se resuelve por el teorema de traslación para tratar la transformada inversa. El coeficiente se deja igual, se tiene la transformada inversa de s entre s cuadrada menos 15 sobre 14. Se puede observar que s más 2 ya se considera como s cuadrada, pero se pone aquí la traslación, que es cuando s se traslada hacia s más 2, ya que esta traslación va a ser la escalón unitario, no más bien la exponencial. Y tenemos la segunda transformada, que es menos 4.4788 por 10 a la menos 6, transformada a la menos 1 de 1 entre s cuadrada menos 15 cuartos, cuando s es trasladada a s más 2. Y aquí se observa ya la solución de la transformada inversa. El término se queda igual, 2.2394 por 10 a la menos 6. Aquí está el Euler a la menos 2t, que es la traslación que se tenía aquí. Y esto por el coseno hiperbólico de raíz de 15 sobre 2t. Este raíz de 15 sobre 2 es porque nos dice que la fórmula, que es la raíz cuadrada, más bien es este término de aquí es k, pero este término de acá abajo es k cuadrada, por eso se le saca raíz para obtener el argumento del coseno hiperbólico. Lo mismo pasa con el seno hiperbólico, o el coseno normal y el seno normal. Y aquí la segunda es menos 4.4788 por 10 a la menos 6. Como era seno, nos falta un raíz de 15 sobre 2 arriba y un raíz de 15 sobre 2 abajo, por eso multiplica por 2 entre raíz de 15 por e a la menos 2t, seno hiperbólico de raíz de 15t, para poder aplicar esa fórmula. Dándonos por fin como resultado 2.2394 por e a la menos 6, Euler a la menos 2t, coseno hiperbólico de raíz de 15 sobre 2t, menos 2.3128 por 10 a la menos 6, Euler a la menos 2t por el seno hiperbólico de raíz de 15 sobre 2t. Ese ya es el inciso A. Ahora el inciso B, tenemos que es 0.3183 transformada inversa de 1 entre 4s cuadrada más 16s más 1. De igual manera se factoriza el 4. 0.3183 se divide en 13 4. Y ya aquí de una vez se sustituyó el trinomio cuadrado perfecto calculado en el inciso A, que es s más 2 al cuadrado menos 15 cuartos. Y de igual manera se aplica el teorema de traslación. Cuando s se traslada a s más 2 ya podemos dejar a s cuadrada. Y aquí
Ya tenemos la forma de un seno hiperbólico, sin embargo nos falta, como dijimos acá arriba, acá, que sería raíz de 15 sobre 2, pero igual debemos dividir entre el mismo término para no alterar. Por lo tanto, arriba ponemos un raíz de 15 sobre 2 y abajo también. Y esto modifica ese término de afuera, que nos queda como 0.04105 e a la menos 2t, que es la traslación, por el seno hiperbólico de raíz de 15 sobre 2t. Vamos al inciso C, que es de menos 2.2394 por x a la menos 6, transformada a la menos 1 de s sobre s cuadrada más 14.400 pi cuadrada. Esta es la forma de un coseno normal. Por lo tanto, solo se cambia por coseno, que es menos 2.2394 por x a la menos 6, coseno. Se le saca igual raíz a este término de 14.400 pi cuadrada, dándonos 120 pi t. Ese sería el inciso C. Y el inciso D es menos 0.0795 transformado a la menos 1 de 1 entre s cuadrada más 14.400 pi. Ese tiene la forma de un seno, por lo tanto, pero para aplicarla nos falta un k arriba. Y como le vamos a poner un k, que sería la raíz cuadrada de 14.400 pi cuadrada, debemos también dividirlo entre esa cantidad para no afectar, dándonos como resultado menos 2.1888 por 10 a la menos 4, seno de 120 pi t. Y ese sería el inciso D. Ahora bien, ya podemos sustituir para el voltaje en el capacitor todas estas transformadas, dándonos como resultado lo siguiente, que nos dice que el voltaje en el capacitor en el dominio del tiempo va a ser igual a Euler a la menos 2t, que va a multiplicar a 2.2394 por 10 a la menos 6, el coseno hiperbólico de raíz de 15 sobre 2t, más 0.04, 10,4 seno hiperbólico de raíz de 15 sobre 2t, y ya por fuera es menos 2.2394 por 10 a la menos 6, coseno de 120 pi t, menos 2.1085, 88 por 10 a la menos 4, seno de 120 pi t pols. Esta es la primera salida que obtenemos, que es el voltaje en el capacitor. Ahora ya con esta función ya podemos obtener la corriente en el capacitor, ya que la corriente en el capacitor en función del tiempo está definida como la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor respecto al tiempo. Pero como la capacitancia era de un faradio, no nos afecta este término, por lo tanto solo se aplica la derivada del voltaje en el capacitor, que queda de la siguiente manera, que nos dice que es la derivada del voltaje en el capacitor, por lo tanto sería esta Euler está multiplicado por esta, por lo tanto se aplica la fórmula para una multiplicación para la derivada, que es la primera, que sería e a la menos 2t por la derivada de la segunda, que sería todo este término, se deriva el coseno hiperbólico por seno hiperbólico por la derivada del de adentro, dándonos este término de aquí de 4.33 por 10 a la menos 6, y la derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico por la derivada de su argumento, dándonos 0.0794 coseno hiperbólico de raíz de 15 sobre 2t. Luego más la derivada de la primera, que sería la derivada de e a la menos 2t, es menos 2 Euler a la menos 2t por la otra la que dejamos se queda igual, que sería 2.2394 por s a la menos 6 coseno hiperbólico de raíz de 15 sobre 2t más 0.0414 seno hiperbólico de raíz de 15 sobre 2t. Y el coseno se deriva como menos seno por igual a la derivada del argumento, dándonos más 8.4423 por 10 a la menos 4 seno de 120 pi t, y la derivada del seno es coseno, igual por la derivada de su argumento, que sería 120 pi, que nos queda menos 0.0794 coseno de 120 pi t. ya tenemos la corriente del capacitor. Simplemente en el siguiente paso se simplificó para dejarla de una forma más reducida, pero sería esta, que sería e a la menos 2t por menos 0.08207 seno hiperbólico de raíz de 15 sobre 2t más 0.07939 coseno hiperbólico de raíz de 15 sobre 2t más 8.4423 por 10 a la menos 4 seno de 120 pi t menos 0.0794 coseno de 120 pi t amperes. Esa sería la ecuación de la corriente en el capacitor, que como dijimos en un inicio, como el capacitor, el inductor y la resistencia se encuentran en serie, la corriente que pasa por ellas es la misma, por lo tanto ya tenemos la corriente de cada uno de los componentes y en general del circuito. Y ya con esto podemos obtener el voltaje en la resistencia mediante la ley de Ohm, que es voltaje en la resistencia va a ser igual a la resistencia por la corriente, que
que es la que acabamos de calcular. Entonces simplemente multiplicamos por 16 a la corriente que acabamos de obtener, dándonos esta siguiente ecuación que se observa aquí, que es de 16 Euler a la menos 2t por menos 0.08207 seno hiperbólico de raíz de 15 sobre 2t más 0.079399 coseno hiperbólico de raíz de 15 sobre 2t más 0.0135 seno de 120 pi t menos 1.2704 coseno de 120 pi t volts. Es el voltaje en la resistencia. Y ya para el voltaje en el inductor, dice que el voltaje en el inductor es la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Entonces derivamos la corriente de igual manera con la regla de la multiplicación para la derivada y lo multiplicamos por la inductancia, que es de 4, dándonos como resultado, ya simplificando, que el voltaje en el inductor de T es Euler a la menos 2T menos 1.27072 coseno hiperbólico de raíz de 15 sobre 2T más 1.27136 seno hiperbólico de raíz de 15 sobre 2T más 1.2736 coseno de 120 pi t más 119.73237 seno de 120 pi t volts, que sería el voltaje en el inductor. Ahora procedemos a ver un poco de la simulación. Se va a profundizar más en el video como tal enfocado a la simulación. Aquí simplemente vamos a observar algunos pasos que se siguieron para obtener las gráficas del voltaje de cada uno de los componentes en Proteus y de igual manera la corriente, para poder ver estas señales, cómo se comportan y compararlas al final con un graficador que se va a utilizar también GeoGebra para observar el mismo comportamiento, comparar las gráficas y ver que son las mismas y que coinciden con las ecuaciones que se obtuvieron de manera teórica. Por eso aquí solamente lo voy a pasar y ya después en la simulación ya veremos bien cómo sacar las gráficas, cómo obtener valores de ellas y cómo se compararon las obtenidas tanto en GeoGebra como en Proteus, para poder llegar a la conclusión de que efectivamente se realizaron bien los cálculos y que se hicieron bien los valores. Entonces aquí se observa todos los pasos que se siguieron para cada uno de los componentes, cómo se sacaron sus gráficas y cómo se colocaron tanto las ondas en Proteus para obtenerlas y cómo se dibuja cada una de las gráficas. Voy a adelantar un poco porque es algo repetitivo esto, hasta llegar a la parte donde veamos las gráficas que ya podemos hacer en GeoGebra para observar qué comportamiento debemos obtener en la simulación y que sea llegar a la conclusión de que sea el mismo para llegar a que los cálculos son correctos. Y aquí. Esperemos a que cargue un poco el PDF. Y aquí están las primeras. Por ejemplo, aquí tenemos el primero que se calculó fue el voltaje en el capacitor. Aquí ya se introdujo la función como tal en GeoGebra. Aquí esta primera función, que es la gráfica donde ya la señal se hace estable en el voltaje en el capacitor. Por lo tanto, esta que tenemos aquí debemos obtenerla también en el simulador de Proteus, con los mismos valores del tiempo de estabilidad y de ya la amplitud cuando es estable. Deben ser más o menos los mismos valores. No exactamente los mismos, ya que no va a tener un pequeño error debido al grado decimal que toma tanto GeoGebra como Proteus para realizar ellos sus cálculos. Aquí en las gráficas ya se pudieron obtener los tiempos de estabilización haciendo un análisis de buscar como tal el punto donde ya las amplitudes, tanto arriba, tanto positiva como negativa, tengan el mismo valor. Por ejemplo, en este caso, el voltaje en el capacitor es a partir del tiempo dado por el punto A, que es de 158.14 segundos. A partir de ahí ya las amplitudes ya son las mismas, son constantes. Lo podemos ver por ejemplo, en el punto B y en el punto C. En el punto B nos dice que la amplitud es de 0.021 y en el punto C es de menos 0.021. Entonces ahí ese es el voltaje de estabilización y el periodo es de 0.01666.
que se calculó también obteniendo las características del movimiento de la parte de la señal, que es la que la estabiliza, que sería XP, que es la que estabiliza la señal. Esa parte se lleva a la forma reducida con la amplitud, calculando la amplitud y el ángulo de desfase, y ya de la frecuencia angular se obtiene el periodo, que sale de 0.16, que 0.016, que es correcto, ya que es la misma el mismo periodo que tiene una señal que nos llega a la casa de la luz. Aquí podemos ver ya la gráfica en un periodo. Esto es para el capacitor. Después se hizo lo mismo para el inductor, para la resistencia, y para el inductor y para la resistencia. Aquí, por ejemplo, también se hizo para IDT, el comportamiento de IDT, igual donde ya se estabiliza la señal, es decir, que sus amplitudes ya son las mismas. Aquí el tiempo de estabilización para IDT se estabiliza mucho más rápido, fue de 0.98 segundos, casi un segundo. Se estabiliza mucho más rápido que, por ejemplo, el voltaje en el capacitor, que tardó mucho más. Y en este tiempo de estabilización, ya el voltaje en este tiempo es de 0.07, constante en las amplitudes. El periodo pues es el mismo, de 0.01666 segundos. Aquí ya tenemos la misma gráfica, pero para un periodo. Después tenemos la gráfica aquí está, la gráfica de voltaje en el inductor, que igual se tiene ya el comportamiento cuando esta llega a ser estable, con valores de amplitud constante. Este tiempo de estabilización fue de 0.39 segundos, igual fue de manera muy rápida. Su estabilización no tardó tanto. Y el voltaje en estos tiempos ya de estabilización, más bien después del tiempo de estabilización, es de 119 volts constantes. Y el periodo pues es el mismo, 0.01666 segundos. Aquí se tiene la misma gráfica, pero ya en un periodo. Las gráficas que se obtuvieron en Proteus, que en la simulación veremos más a fondo cómo se obtienen, y se podrá observar mejor cómo se ven. Y por último tenemos la gráfica estable de voltaje en el resistor, que sería esta, igual ya después del tiempo de estabilización. Y esta se tomó también con tiempo antes para ver cómo las amplitudes eran diferentes. El punto A es el que marca el tiempo de estabilización, que es de 60.09 segundos. Esta sí se tardó un poco más en estabilizarse a comparación de las dos anteriores. Y el voltaje de estabilización después de ese tiempo es de 1.27, que se puede observar, por ejemplo, en los puntos M y N, que, como podemos observar, tiene menos 0.27 M y en N 1.27. Y si nos vamos a amplitudes antes, por ejemplo en H, tiene valor de 1.26. Entonces todavía no es la misma, porque, por ejemplo, este valor de I tiene 1.27 y así está variando entre 1.26, 27, 1.26, 27. Y si nos vamos hasta antes, varía mucho más. Entonces, después del punto A ya tienen valores constantes. Aquí tiene la misma gráfica para un periodo y su respectiva gráfica en Proteus. Y pues bueno, esto sería todo por la primera parte del video, y a continuación pasaremos a lo que es la simulación. Bueno, pues a continuación veremos la parte de la simulación del primer proyecto, que es la simulación del péndulo físico en SolidWorks. Vamos a abrir la aplicación de SolidWorks en la computadora, donde inmediatamente nos muestra, aquí le damos en nuevo, nos va a mostrar qué queremos hacer, que en nuestro caso van a ser dos piezas. Abrimos una primera pieza, la cual va a ser la placa en forma de rombo, que va a ser el péndulo. Esperemos a que cargue el Solid y procederemos a ver cómo se realiza este rombo. Esperamos un poco a que cargue. Ahí está. Listo. Bueno, pues para empezar seleccionamos la vista de alzado. Le damos en realizar croquis. Nos acercamos un poco. Seleccionamos una línea. Vamos a seleccionar líneas constructivas. Y lo que vamos a hacer es una línea horizontal. Ajá.
volvemos a seleccionar otra línea constructiva y justo a la mitad de esta la sacamos de manera vertical. Después ya seleccionamos otra línea constructiva y ahora hacia abajo. Y ahora uniremos estas líneas con ya líneas de dibujo. Uniremos cada uno de los puntos desde el origen al primer vértice, al segundo, al tercero y al cuarto vértice. Ahí está. Y ahora la acotaremos para que tenga las medidas correspondientes. Dijimos que esta de aquí tiene que medir. Antes de eso tenemos que cambiar también el sistema de... Vamos a volver a suprimir el dibujo para que no nos cambie la escala. Entonces seleccionamos el sistema que va a ser el MKS en metros, kilogramos y segundos. Seleccionamos, volvemos a seleccionar el alzado, hacemos un croquis y hacemos el mismo procedimiento. Tenemos línea constructiva, hacemos esta línea horizontal, otra línea constructiva vertical, otra línea constructiva hacia abajo vertical y ya las unimos con líneas de dibujo. Unimos cada uno de los vértices desde el origen al primer vértice, segundo al tercero y regresamos al origen. Ya tenemos como tal el rombo. Ahora vamos a acotarlo. Dijimos que este de aquí mide 4 metros. Ahí están 4 metros. Y la altura va a ser de 16 metros. 16 metros. Y de igual manera la de abajo. Son 16 metros. 16 metros. Y ya tenemos la forma del rombo. Ahora lo que haremos es darle a aceptar acá. Nos vamos a operaciones, extruir base. Y la vamos a extruir 0.00001. Se nos basta para que nos haga una placa. Ceros. Nos permite SolidWorks. Damos en OK. Ya tenemos como tal la placa. Este como tal va a ser la placa para que simula el rombo. Ahora lo que haremos, nos vamos aquí a seleccionamos y damos en normal A. Y ahora lo que haremos es el orificio donde simularemos que estará nuestro perno. Va a ser en la parte de acá arriba. Entonces aquí en esta parte seleccionamos esta cara. Crear un nuevo croquis. Y seleccionamos un círculo. Ahí lo hacemos. Y decimos que este punto con este punto sean verticales para que esté alineado. ¿Vale? Y luego seleccionamos el círculo y lo acotamos. Acotando el círculo va a tener un diámetro de 0.001 metros. Y vamos a acotar esta distancia que va a ser de este punto hasta el centro del círculo. Va a ser de 0.001. Esta distancia va a ser de 0.001. 0.01. Y ahí estará ubicado el orificio que va a ser donde va a entrar el perno. Ahora lo que tenemos que hacer es darle OK aquí. Seleccionamos el círculo y le damos en operaciones, extruir corte. Esta profundidad especificada, aquí le damos por todo para que lo traspase. Le damos que sí.
Y listo, ahí estaría el orificio donde entraría el perno. Y eso sería todo por la placa. A continuación pasemos a ver cómo se realiza la base que mantendrá fija el rombo para que ésta oscile y donde estará nuestro perno. Bueno, entonces a continuación pasaremos a hacer la base donde estará nuestro perno. Para esto vamos a guardar nuestra pieza. La guardamos. Y ahora sí creamos una nueva pieza. Esperamos de igual manera que cargue un poco el sólido. Cerramos la pieza que teníamos para que no esté tan lento. Y procedemos a hacerla. De igual manera seleccionamos el plano alzado. Creamos un croquis. Antes de eso también es conveniente. Salimos del croquis y cambiamos de inmediato el sistema al MKS. Metros, kilogramos y segundos. Ya ahí está cambiado. Entonces ahora sí nos vamos a alzado. Alzado. Creamos croquis. Ahí está. Y ahora sí procedemos a hacer la base del perno. Entonces seleccionamos un rectángulo, lo hacemos aquí y le damos medidas. Lo acotamos. Lo vamos a hacer de 0.5. Las medidas no son relevantes, solo es cuestión de diseño. 0.5 y 0.5. Ahí está. Le damos OK. Nos vamos a operaciones. De igual manera extruimos saliente base. La vamos a extruir a 0.1. Extruimos. Damos OK. Y ya tenemos en un inicio la base del perno. Ahora lo que falta es hacer el perno como tal. Seleccionamos esta cara, un croquis, le damos en este aquí, seleccionamos el croquis y un círculo. Y el círculo lo ubicamos justo a la mitad de la placa. Ahí está. Le damos que tenga, lo acotamos. Le vamos a dar un radio de el mismo radio que le dimos a nuestro barreno que hicimos en la figura del rombo, que va a ser de 0.001. 0.001. ¿Está? Aquí está ya el círculo. Le damos OK. Y ahora lo que haremos es seleccionar el círculo. Nos vamos a operaciones. Y vamos a extruir saliente base. Esperamos a que cargue. Y ella nos marca cómo sale el perno. Le damos una medida. En este caso va a ser de 0.2. 0.2 metros. Damos OK. Y ahí podemos ver ya cómo se va a estar nuestro perno, que nosotros lo vamos a ensamblar con el rombo para que estos sean uno mismo y le permita la oscilación al rombo. Pero aquí ya sería la base donde nosotros vamos a ocupar para poner el rombo. Y eso sería todo por esta pieza. Ahora vamos a proceder al ensamble de ambas piezas. Bien, entonces una vez que se realizó la base para el perno, ahora lo que se procede es hacer el ensamblado. Para eso ya se guardó la pieza anterior y se crea un nuevo documento y se cierra la pieza anterior para que no se haga tan lento en Solid. Abrimos ensamblaje. Esperamos a que cargue. Ahí está cargando. Una vez que este cargue bien, ya nos va a permitir insertar las piezas que acabamos de hacer para ensamblarlas. Aquí ya nos da la opción de seleccionar la primera pieza, donde podemos nosotros seleccionar la base.
Aquí está la base del perno, sería esta. Y también le damos aquí en ensamblaje, insertar componentes, y tenemos que insertar el rombo. Abrimos y aquí está el rombo. Colocamos al lado de la base, ya que es mucho más grande. Y ahora sí empezamos con las relaciones de posición. Entonces nos vamos a el círculo, más bien nos vamos a ensamblaje. Aquí está la opción de relaciones de posición. Seleccionamos este círculo del perno, nos alejamos y seleccionamos el círculo del barreno que se le hizo al rombo. Aquí está. Seleccionamos este círculo, le damos en coincidente, le damos que sí, aceptamos la relación de posición, nos alejamos, ya que de seguro se me... Nos alejamos y aquí es donde ya podemos observar que se hizo la relación de posición de coincidente entre ambos círculos. Ahora lo que haremos es otra relación de posición. Seleccionamos la cara del rombo con la cara del perno y que sea coincidente. ¿Está? Decimos que sí. De igual manera nos alejamos un poco para observar cómo ya se puede oscilar con el péndulo. Lo seleccionamos y lo comenzamos a mover con el mouse y podemos ver que solo se mueve en esa dirección. Eso es a lo que nos ayuda la relación de posición. Una vez que se dieron esas relaciones de posición, seleccionamos esta cara, normal A, para irnos hacia la parte frontal de las dos de la vista. Ahí está. Y vamos a seleccionar la siguiente relación de posición. Damos relación de posición y vamos a seleccionar los dos planos laterales de ambas piezas. Aquí está base perno, nos vamos a su vista lateral, la seleccionamos y nos vamos a péndulo rombo. Aquí está, seleccionamos péndulo rombo y seleccionamos de igual manera vista lateral. Aquí nos seleccionó otro, podemos eliminarlo y seleccionar vista lateral. Ahí están ambas vistas. Buscamos esta opción que es de ángulo y le damos 7 grados. 7 grados y de inmediato se ve cómo se lleva a cabo la inclinación del rombo. Le damos en aceptar. Aceptamos relación de posición y listo. Ya se llevó a cabo ese paso. Ahora lo que se debe de hacer es ir al estudio de movimiento, que es el que nos va a permitir ver cómo se comporta esta oscilación. Estudio de movimiento, le damos acá en lugar de animación un análisis de movimiento. Ahí está, ya nos activa varias opciones. Nos vamos aquí donde dice gravedad, introducir este factor de gravedad. Aquí está gravedad, le damos ahí, parámetros de la gravedad, decimos que es toda sobre el eje Y. Y le vamos a dar el valor que nosotros ocupamos, que sería de 10.000 milímetros sobre segundo. Entonces aquí introducimos el valor de 10.000. Le damos que sí, ok. Y ahora para que se pueda observar el movimiento, tenemos que irnos aquí a relaciones de posición y en el ángulo lo que vamos a hacer es suprimirlo. Entonces seleccionamos el ángulo, clic derecho y suprimir. Ahí está suprimido el ángulo. Ahora lo que vamos a hacer es en darle en calcular
Podemos dar reproducir y podemos observar cómo ya se empieza a observar la oscilación del péndulo. Le damos otra vez, se regresa y otra vez comienza. Sin embargo, aquí no podemos observar un ciclo completo. Para esto hacemos lo siguiente: nos vamos acá abajo, damos clic derecho, entonces colocamos una marca de tiempo aproximadamente donde va a estar el periodo, le damos clic derecho, se le da doble clic derecho, clic izquierdo y después clic derecho y le damos en colocar marca. Aquí ya nos coloca una marca de tiempo, la cual editamos el tiempo de la marca e introducimos el valor del periodo que se calculó para teta de t. Entonces editamos el tiempo de la marca e introducimos el tiempo del periodo, que sería de 8.59, 40, 40, 93, 6. Damos en OK y luego nos aumenta el tiempo de simulación. Si nosotros le damos play, entonces una vez que ponemos ya la marca de tiempo, lo que debemos hacer es darle aquí en calcular. Esperamos a que cargue un poco el Solid. Esperamos a que cargue la simulación. Entonces una vez que cargue el Solid y ya al darle en calcular, se puede observar cómo esta línea amarilla cambia de tiempo hasta llegar al periodo. Ahora si le damos en play, ahí va la simulación, empieza a oscilar el rombo, empieza a oscilar hasta que cumple un periodo. Y ahora lo vamos a comprobar con las gráficas. Aquí están, resultados y trazados. Seleccionamos esa opción. De igual manera esperamos a que cargue. Seleccionar categoría, desplazamiento, velocidad y aceleración. Subcategoría, en este caso va a ser la desplazamiento angular, la primera gráfica, que es la de teta de t. Magnitud, está bien, y aquí vamos a seleccionar esta cara del rombo. Seleccionamos la cara del rombo, le damos en play y aquí podemos observar su respectiva gráfica, que como podemos ver nos coincide perfectamente, ya que es una función coseno, la cual tiene periodo de 0 a 8.59, que es el periodo, y la amplitud máxima y mínima, en este caso nos las da en grados en lugar de radianes, que son los 7 grados que tiene de inicio la amplitud, o es lo que se desvía inicialmente el rombo. Le damos play, podemos ver cómo empieza a leer la gráfica al mismo tiempo que está oscilando el rombo. Llega el periodo y se detiene. Ahora bien, podemos cerrar este gráfico, lo cerramos y ahora hacemos el gráfico de la velocidad angular. Ahora seleccionamos otro trazado, seleccionamos categoría, desplazamiento, velocidad. Ahora va a ser una velocidad angular. En la componente vamos a elegir componente en Z, seleccionamos de igual manera esta cara, le damos play,
Hacemos un poco esto para que se vea más el rombo. Allí podemos observarlo mejor. Hacemos más grande la gráfica. Y aquí podemos observar cómo nos arroja la gráfica, que de igual manera nos coincide perfectamente con la gráfica que se obtuvo de manera teórica, ya que es una función seno que empieza en 0 y de igual manera termina en 8.59, y en este caso los radianes nos los marca como 5 grados, lo cual es correcto si hacemos la conversión. Si nosotros le damos play, en este caso inició desde ahí porque desde ahí está una marca, pues le volvemos a dar play, tiene que empezar desde 0. Ahí va, amplitud máxima, otra vez la amplitud, regresa y cumple el ciclo. Y bueno, eso sería todo por esta simulación del péndulo. Bueno, pues a continuación presentaré la simulación del circuito RLC en el software Proteus, donde vamos a realizar el circuito RLC. Abrimos el software, creamos un nuevo proyecto, le damos el nombre que queramos, aceptar, siguiente, 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 siguiente y finalizar. Ya nos aparece el área de trabajo donde se creará el circuito. Nos vamos acá donde está la P para insertar componentes. Ocuparemos una fuente senoidal, una resistencia, un inductor, ponemos el inductor y el capacitor. Ponemos un genérico, aceptamos y empezamos con la construcción del circuito. Insertamos la fuente de voltaje, después la resistencia, el inductor y el capacitor. Ordenamos, insertamos una tierra física, que es este de ground, y empezamos a unir todo, como sería el circuito. La resistencia al inductor, del inductor al capacitor y del capacitor a tierra. Y ya tendríamos armado el circuito. Ahora procedemos a meter los valores correspondientes a nuestro circuito, que sería en la fuente una amplitud de 120 volts, una frecuencia de 60 Hz. La resistencia tenía un valor de 16 ohms. El inductor de un valor de 4 henries. Y el capacitor un valor de, de 1 faradio. Y así estaría listo el circuito para hacer las mediciones correspondientes. Ahora la primera medición que haremos es la de voltaje con esta sonda de prueba. La seleccionamos y vamos a medir el voltaje en el capacitor. Para observar la gráfica nos vamos acá a modo gráfico, una gráfica analógica, la dibujamos, soltamos y arrastramos la sonda que queremos medir, que en este caso el voltaje en el capacitor 1, lo arrastramos, damos un clic y posteriormente con la barra espaciadora la presionamos y ahí ya nos marca la señal del capacitor. En este caso solo la está marcando de 0 hasta 1 segundo, que podemos ver ahí cómo se empieza a cargar el capacitor. Sin embargo, esta señal aún no está estabilizada. Si nosotros modificamos el intervalo de tiempo, en lugar de 0 a 1 le damos 0 a 100, ya que como se observó en los cálculos, este voltaje en el capacitor va a tardar mucho más en estabilizarse. Entonces le damos 0 a 100, volvemos a dar barra espaciadora y podemos ver ahí cómo sube el voltaje, baja y ya comienza a estabilizarse en 0. Podemos hacer más grande la gráfica para observar mejor. Aquí la maximizamos. Y aquí podemos ver cómo empieza en 0, tiene un pico de voltaje, llega a su máximo y comienza a disminuir. Disminuye, disminuye, disminuye y aproximadamente en 90-95 segundos es cuando se empieza a estabilizar. Sin embargo, esto ya se comprobó en GeoGebra que no fue así, se tardó mucho más, aproximadamente por los 150 segundos. De hecho, exactamente se tardó 150, en el tiempo 158.14 segundos es donde ya se estabiliza la señal. Esto lo podemos ver modificando otra vez, editamos gráfico. Ahora aquí en inicio le podemos dar que sea de, por ejemplo, 157 hasta 158 hasta 158.2. Vamos a aceptar, volvemos a dar barra espaciadora
Esperamos a que grafique y aquí podemos ver cómo ya las amplitudes se ven constantes. Y aquí está la línea del 0 y podemos ver que hacia el negativo tiene aproximadamente el mismo valor de voltaje, que si más o menos lo vemos sería de menos 0. Sería de 204 micros, que sería de 0.0020 volts. Y si lo llevamos hacia ahora a una amplitud negativa, tenemos el mismo valor, como se puede observar, de 0.0020 volts. Estos valores se observan en la parte inferior. Aquí nos dice capacitor 1, 204 micros. Y acá el tiempo. Entonces esta sería la zona donde ya se está estabilizando nuestra señal. Y así es como observamos el comportamiento del voltaje para el capacitor. Ahora procedamos a ver lo mismo, pero para el inductor. Más bien pasemos a ver el comportamiento mejor primero de la corriente. De igual manera vamos a sondas, ahora insertaremos una de corriente. Así la podemos colocar donde sea, ya que la corriente del circuito es la misma para todos los componentes por estar en serie. De igual manera nos vamos acá a gráficos, otra analógica, la dibujamos, arrastramos ahora la sonda de corriente, la soltamos, damos un clic y barra espaciadora. Marcó un error. Bueno, continuamos, ya se vio cuál era el error. Lo que se recomienda en este tipo de errores es volver a crear la gráfica y volver a poner la sonda de prueba. Si nosotros la volvemos a colocar, tenemos aquí la de corriente. Aquí nos va a medir la corriente en el circuito. Volvemos a crear una gráfica analógica. Ahí está. Y arrastramos la sonda de corriente. Soltamos, damos clic. Vamos a arrastrar, la arrastramos, soltamos, damos clic y barra espaciadora. Y ahí ya nos arroja la gráfica de la corriente del circuito, que como podemos ver se estabiliza mucho más rápido que el voltaje en el capacitor, ya que aquí de igual manera se grafica por default de 0 a 1 segundo y se observa cómo de inmediato en 1 segundo ya se estabilizó la corriente. Podemos hacerla más grande para observar mejor. Maximizamos para mostrar en toda la pantalla y podemos ver cómo viene la señal y se empieza a estabilizar, donde ya las amplitudes son constantes. Esta estabilización de hecho se da en el punto, para ser más exacto, en el tiempo de 0.9874. Entonces ingresamos ese valor de tiempo, editamos gráfico de 0.9874, podemos ingresar 0.98 para ver una parte de ese periodo de estabilización, 0.98 hasta 0.99. Le damos a aceptar. Vamos a darle más tiempo hasta 0.98 hasta 1.04. Vamos a ver, hasta 1.04 segundos. Vamos otra vez en barra espaciadora y podemos ver aquí como ya las amplitudes son constantes y el valor de la amplitud es de 0.079 en cada una de ellas. Y si nosotros le damos con el cursor y empezamos a medir, podemos observar cómo el valor es muy aproximado, de 0.076 aquí. Aquí ya es de 0.079, 0.079, 0.079. Ahí se observa ya la amplitud constante de que la señal ya se estabilizó. Esto sería para la corriente. Ahora procedamos a ver el voltaje en el inductor. Para eso se inserta una nueva sonda de voltaje, se coloca aquí y se une al inductor. De igual manera insertamos otra gráfica analógica, la insertamos y arrastramos la sonda de voltaje del inductor. Soltamos, damos un clic, barra espaciadora y podemos observar cómo de inmediato nos muestra el comportamiento del voltaje en el inductor. Que se puede observar que de inmediato, o lo primero que podemos deducir es que de inmediato se estabiliza más rápido que las otras dos señales. Y de igual manera se graficó de 0 a 1 segundo.
Lo podemos hacer más grande para observar mejor el comportamiento. Aquí está ya, se puede observar cómo es en sí más constante a primera vista, porque si observamos la amplitud en negativo, está llegando a los 120 pasadito, y hacia arriba apenas llega a 120. Ahora bien, el tiempo de estabilización de esta gráfica que se calculó en GeoGebra es de... El tiempo de estabilización fue de 0.39 segundos. Entonces, si nosotros buscamos ese tiempo, le damos en editar gráfico, ingresamos ese valor 0.3999 segundos, hasta un valor después de eso que podría ser de 0.44. Vamos a aceptar. Y aquí podemos observar cómo las amplitudes ya son constantes con el mismo valor. De igual manera, con el cursor podemos medir esto. Las amplitudes deben ser de 119 constantes. Aquí podemos ver la primera como ya marca 119 en la parte inferior. Y nos vamos a la negativa. Marca los 100, ahí está, marca los 119 también. De igual manera en las que siguen 119 y menos 119. Ahí está, menos 119. Y esa sería la parte de estabilidad para el voltaje en el inductor. Ahora, para finalizar, vamos a realizar una modificación al circuito para medir el voltaje en la resistencia, ya que como las ondas no tienen una referencia respecto a cuál medir, como el multímetro que es en paralelo, debemos hacer un cambio, porque si medimos aquí, si ponemos aquí, la lógica sería poner aquí la sonda, pero nos estaría midiendo la señal que viene de la fuente senoidal. Por lo tanto, necesita un componente antes, la resistencia, para que haga ese cambio y lea bien la lectura de su correcta señal. Y si la ponemos acá atrás, nos va a dar el voltaje en el inductor. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Ya vamos a borrar estas gráficas. Podemos borrar también las ondas. Borramos todos los cables, borramos estos cables. Eliminamos. 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 Y lo que se va a hacer es el siguiente cambio. Vamos a pasar el inductor hacia el lado de la resistencia. Y la resistencia después del inductor, para que ya haga ese cambio y nos dé su correcta lectura. Unimos. Y ahora sí colocamos una sonda de voltaje aquí en la resistencia. Arrastramos una nueva gráfica analógica. Ahí está. Arrastramos la sonda de prueba de voltaje de la resistencia. Soltamos, damos clic y damos espacio. Y ahí se puede observar la señal de voltaje de la resistencia 1. El comportamiento que se tarda un poco más en estabilizar. Lo vamos a hacer más grande. La maximizamos y podemos observar cómo en 0 está muy elevada las amplitudes hacia el lado positivo, y transcurriendo el tiempo comienza a bajar hasta que se empieza a estabilizar en 0 cuando las amplitudes ya son hacia positivo y negativo iguales. El tiempo que se calculó para esto en GeoGebra es de gráfica estable de voltaje en el resistor. Nos dice que el tiempo de estabilización es de 60.0958. Entonces, si ingresamos este valor, editar gráfico, sería de 60.0958 hasta un valor después que podemos escoger el 0.60, ponemos 0.61, 0.61, 61.0. Le damos en aceptar, damos barra espaciadora. Fue mucho tiempo. Quitamos gráfico, le damos 60.3 y ya se puede observar mejor el comportamiento de la señal. De igual manera, con el cursor lo tomamos, seleccionamos cualquier amplitud y la amplitud debe ser de M y N de
1.27. Entonces seleccionamos cualquiera de estas amplitudes. Aquí vamos a darle menos tiempo para que se pueda observar mejor. De 60.2, ahí ya se observa mejor. Nos debe ser de 1.27. Nos da un valor muy cercano de 1.25, como dijimos, debido al redondeo que toma en cuenta Proteus y GeoGebra. Vamos a la negativa. Aquí ya es 1.26. 1.26. 1.26 y 1.26. Por lo tanto, ya las amplitudes ya son constantes. Y esta sería la gráfica para la resistencia 1. Y bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación presentaré la simulación del circuito RLC en el software Proteus, donde vamos a realizar el circuito RLC. Abrimos el software, creamos un nuevo proyecto, le damos el nombre que queramos, aceptar, siguiente, siguiente, finalizar. Ya nos aparece el área de trabajo donde se creará el circuito. Nos vamos acá donde está la P para insertar componentes. Ocuparemos una fuente senoidal, una resistencia, un inductor, ponemos el inductor y el capacitor. Ponemos un genérico, aceptamos y empezamos con la construcción del circuito. Insertamos la fuente de voltaje, después la resistencia, el inductor y el capacitor. Ordenamos, insertamos una tierra física, que es este de ground, y empezamos a unir todo. ¿Cómo sería el circuito? La resistencia al inductor, del inductor al capacitor y del capacitor a tierra. Y ya tendríamos armado el circuito. Ahora procedemos a meter los valores correspondientes a nuestro circuito, que sería en la fuente una amplitud de 120 volts, una frecuencia de 60 Hz. La resistencia tenía un valor de 16 ohms. El inductor de un valor de 4 henries. Y el capacitor un valor de de un faradio. Y así estaría listo el circuito para hacer las mediciones correspondientes. Ahora la primera medición que haremos es la de voltaje con esta sonda de prueba. La seleccionamos y vamos a medir el voltaje en el capacitor. Para observar la gráfica nos vamos acá a modo gráfico, una gráfica analógica, la dibujamos, soltamos y arrastramos la sonda que queremos medir, que en este caso el voltaje en el capacitor 1, lo arrastramos, damos un clic y posteriormente con la barra espaciadora la presionamos y ahí ya nos marca la señal del capacitor. En este caso solo la está marcando de 0 hasta 1 segundo, que podemos ver ahí cómo se empieza a cargar el capacitor. Sin embargo, esta señal aún no está estabilizada. Si nosotros modificamos el intervalo de tiempo, en lugar de 0 a 1 le damos 0 a 100, ya que como se observó en los cálculos, este voltaje en el capacitor va a tardar mucho más en estabilizarse. Entonces le damos 0 a 100, volvemos a dar barra espaciadora y podemos ver ahí cómo sube el voltaje, baja y ya comienza a estabilizarse en 0. Podemos hacer más grande la gráfica para observar mejor. Aquí la maximizamos y aquí podemos ver cómo empieza en 0, tiene un pico de voltaje, llega a su máximo y comienza a disminuir.
disminuye y aproximadamente en 90-95 segundos es cuando se empieza a estabilizar. Sin embargo, esto ya se comprobó en GeoGebra que no fue así, se tardó mucho más, aproximadamente por los 150 segundos. De hecho, exactamente se tardó 150, en el tiempo 158.14 segundos es donde ya se estabiliza la señal. Esto lo podemos ver modificando otra vez, editamos gráfico. Ahora aquí en inicio le podemos dar que sea de, por ejemplo, 157 hasta 158 hasta 158.2. Vamos a aceptar, volvemos a dar barra espaciadora, esperamos a que grafique y aquí podemos ver cómo ya las amplitudes se ven constantes. Y aquí está la línea del 0 y podemos ver que hacia el negativo tiene aproximadamente el mismo valor de voltaje, que si más o menos lo vemos sería de menos 0. Sería de 204 micros, que sería de 0.0020 volts. Y si lo llevamos hacia ahora a una amplitud negativa, tenemos el mismo valor, como se puede observar, de 0.0020 volts. Estos valores se observan en la parte inferior. Aquí donde dice capacitor 1, 204 micros. Y acá el tiempo. Entonces esta sería la zona donde ya se está estabilizando nuestra señal. Y así es como observamos el comportamiento del voltaje para el capacitor. Ahora procedamos a ver lo mismo, pero para el inductor. Más bien pasemos a ver el comportamiento mejor primero de la corriente. De igual manera vamos a sondas, ahora insertaremos una de corriente. Así la podemos colocar donde sea, ya que la corriente del circuito es la misma para todos los componentes por estar en serie. De igual manera nos vamos acá a gráficos, otra analógica, la dibujamos, arrastramos ahora la sonda de corriente, la soltamos, damos un clic y barra espaciadora. Marcó un error. Bueno, continuamos, ya se vio cuál era el error. Lo que se recomienda en este tipo de errores es volver a crear la gráfica y volver a poner la sonda de prueba. Si nosotros la volvemos a colocar, tenemos aquí la de corriente. Aquí nos va a medir la corriente en el circuito. Volvemos a crear una gráfica analógica. Ahí está. Y arrastramos la sonda de corriente. Soltamos, damos clic. Vamos a arrastrar, la arrastramos, soltamos, damos clic y barra espaciadora. Y ahí ya nos arroja la gráfica de la corriente del circuito, que como podemos ver se estabiliza mucho más rápido que el voltaje en el capacitor, ya que aquí de igual manera se grafica por default de 0 a 1 segundo y se observa cómo de inmediato en un segundo ya se estabilizó la corriente. Podemos hacerla más grande para observar mejor. Maximizamos para mostrar en toda la pantalla y podemos ver cómo viene la señal y se empieza a estabilizar, donde ya las amplitudes son constantes. Esta estabilización de hecho se da en el punto, para ser más exacto, en el tiempo de 0.9874. Entonces ingresamos ese valor de tiempo, editamos gráfico. De 0.9874 podemos ingresar 0.98 para ver una parte de ese periodo de estabilización, 0.98 hasta 0.99. Le damos a aceptar. Vamos a darle más tiempo hasta 0.98 hasta 1.04. Vamos a ver, hasta 1.04 segundos.
Vamos otra vez en barra espaciadora y podemos ver aquí como ya las amplitudes son constantes y el valor de la amplitud es de 0.079 en cada una de ellas. Y si nosotros le damos con el cursor y empezamos a medir, podemos observar cómo el valor es muy aproximado, de 0.076 allí. Aquí ya es de 0.079, 0.079, 0.079. Ahí se observa ya la amplitud constante de que la señal ya se estabilizó. Esto sería para la corriente. Ahora procedamos a ver el voltaje en el inductor. Para eso se inserta una nueva sonda de voltaje, se coloca aquí y se une al inductor. De igual manera insertamos otra gráfica analógica, la insertamos y arrastramos la sonda de voltaje del inductor. Soltamos, damos un clic, barra espaciadora y podemos observar cómo de inmediato nos muestra el comportamiento del voltaje en el inductor. Que se puede observar que de inmediato, o lo primero que podemos deducir es que de inmediato se estabiliza más rápido que las otras dos señales. Y de igual manera se graficó de 0 a 1 segundo. Lo podemos hacer más grande para observar mejor el comportamiento. Aquí está ya, se puede observar cómo es en sí más constante a primera vista, porque si observamos la amplitud en negativo, está llegando a los 120 pasadito, y hacia arriba apenas llega a 120. Ahora bien, el tiempo de estabilización de esta gráfica que se calculó en GeoGebra es de... El tiempo de estabilización fue de 0.39 segundos. Entonces, si nosotros buscamos ese tiempo, le damos en editar gráfico, ingresamos ese valor 0.3999 segundos hasta un valor después de eso que podría ser de 0.44. Vamos a aceptar y aquí podemos observar cómo las amplitudes ya son constantes con el mismo valor. De igual manera, con el cursor podemos medir esto. Las amplitudes deben ser de 119 constantes. Aquí podemos ver la primera como ya marca 119 en la parte inferior. Y nos vamos a la negativa. Marca los 100, ahí está, marca los 119 también. De igual manera en las que siguen 119 y menos 119. Ahí está, menos 119. Y esa sería la parte de estabilidad para el voltaje en el inductor. Ahora, para finalizar, vamos a realizar una modificación al circuito para medir el voltaje en la resistencia, ya que como las ondas no tienen una referencia respecto a cuál medir, como el multímetro que es en paralelo, debemos hacer un cambio, porque si medimos aquí, si ponemos aquí, la lógica sería poner aquí la sonda, pero nos estaría midiendo la señal que viene de la fuente senoidal. Por lo tanto, necesita un componente antes, la resistencia, para que haga ese cambio y lea bien la lectura de su correcta señal. Y si la ponemos acá atrás, nos va a dar el voltaje en el inductor. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Ya vamos a borrar estas gráficas. Podemos borrar también las ondas. Borramos todos los cables, borramos estos cables. Eliminamos.
eliminamos y lo que se va a hacer es el siguiente cambio. Vamos a pasar el inductor hacia el lado de la resistencia y la resistencia después del inductor para que ya haga ese cambio y nos dé su correcta lectura. Unimos y ahora sí colocamos una sonda de voltaje aquí en la resistencia. Arrastramos una nueva gráfica analógica. Ahí está. Arrastramos la sonda de prueba de voltaje de la resistencia, soltamos, damos clic y damos espacio. Y ahí se puede observar la señal de voltaje de la resistencia 1. El comportamiento que se tarda un poco más en estabilizar. Lo vamos a hacer más grande. La maximizamos y podemos observar cómo en 0 está muy elevada las amplitudes hacia el lado positivo y transcurriendo el tiempo comienza a bajar hasta que se empieza a estabilizar en 0 cuando las amplitudes ya son hacia positivo y negativo iguales. El tiempo que se calculó para esto en GeoGebra es de gráfica estable de voltaje en el resistor. Nos dice que el tiempo de estabilización es de 60.0958. Entonces ingresamos este valor, editar gráfico, sería de 60.0958 hasta un valor después que podemos escoger el 0.60, ponemos 0.61, 0.61, aquí en 61.0. Le damos en aceptar, damos barra espaciadora. Fue mucho tiempo. Editamos gráfico, le damos 60.3 y ya se puede observar mejor el comportamiento de la señal. De igual manera con el cursor lo tomamos, seleccionamos cualquier amplitud y la amplitud debe ser de M y N de 1.27. Entonces seleccionamos cualquiera de estas amplitudes. Vamos a darle menos tiempo para que se pueda observar mejor, de 60.2, ahí se observa mejor. Nos debe ser de 1.27. Nos da un valor muy cercano de 1.25, como dijimos, debido al redondeo que toma en cuenta Proteus y GeoGebra. Vamos a la negativa, aquí ya es 1.26. 1.26, 1.26 y 1.26. Por lo tanto ya las amplitudes ya son constantes y esta sería la gráfica para la resistencia 1. Y bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias.